Rompe fronteras, expande tus negocios. Networkers por Binational Link. Pues me da mucho gusto tener este capítulo con ustedes, este nuevo episodio que tenemos con networkers muy interesantes. Hoy vamos a hablar por qué España es la puerta de entrada para todos aquellos latinoamericanos que buscan entrar a hacer negocios a Europa y por qué también México puede ser la puerta de entrada para América Latina, para muchos empresarios que están de aquel lado. Así que hoy me da mucho gusto tener a un abogado de extranjería, que ahorita nuestro invitado nos va a decir cuáles son esas características, qué hace y por qué se le busca, es tan importante un abogado de extranjería, tenerlo de cabecera, como venía platicando con él, sobre todo en los momentos difíciles. Nosotros no necesitamos networkers cuando las cosas están fáciles, sino cuando están complicadas, es cuando necesitamos contactos, y en eso también se parece España a América Latina. Es una sociedad que si uno no tiene los contactos adecuados, no puede llegar a avanzar mucho rápido. Entonces, Binational Link lo que hace es justo disminuir lo que es esa curva de aprendizaje, de tiempo que uno gasta si se fuera uno solo. Y ese es uno de los primeros paradigmas que yo les quiero proponer que rompamos. Para llegar a un nuevo país se necesitan especialistas que te acompañen en ese proceso, y para eso estamos nosotros con una red muy amplia en España que tiene que ver desde el tema fiscal, migratorio, corporativo, bancos, estudios de mercado, aquel que importa y exporta. Es verdad que España nos vende mucho a América Latina y a veces nosotros no sabemos venderle adecuadamente a ellos, y para eso se necesita el especialista, y es justo lo que queremos tener nosotros en un solo lugar, todas las soluciones que uno necesita para que tu soft landing, pues como dice la palabra traducida en español, sea un aterrizaje suave y puedas tener éxito más rápido. Así que también otra frase que se dice que somos nosotros en Binational Link es que somos un encontrador. Uno se mete a internet y hay tanta información que se pierde, ¿no? No sabes cuál es la verdad, no sabes si es un fraude o no es un fraude. Nosotros lo que hacemos es que te llevamos directamente con el especialista que te puede ayudar, y en este caso hoy vamos a hablar de dos tipos de visa que son las más comunes, las que están ahorita muy fuerte, con mucha demanda, pero que también hay mucha desinformación. Lo que es la Golden Visa, que es aquellos inversores que quieren invertir en España y que puede llevarte a la nacionalidad española, y la visa de nómada digital, para aquellos que son emprendedores, que son freelance, que facturan con servicios profesionales como personas físicas. Así que tienes dos alternativas, y los latinoamericanos tenemos algo, es una gran ventaja. En solamente 2 años con este tipo de visa, luego residiendo en España, puedes aplicar para la nacionalidad española. Algunos ya la tienen, felicidades. Ahora, ¿qué hacemos con la nacionalidad española? También nos lo dirá nuestro abogado, que me da mucho gusto recibirte ahora, Juan Carlos Lois, abogado de extranjería. Es uno de los abogados que también están constantemente recurriendo a nuestra propia Embajada de México en España, sobre todo, Juan Carlos, cuando está complicada la cosa, ¿no? Cuando se complica la cosa, justamente. Sí, tengo la verdad el honor de, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. Y sí, tengo el honor de ser abogado consultor en la Embajada de México, y uno no es para las cosas buenas abogado consultor, normalmente es cuando se te tuerce un poquito la cosa con algún paisano que está por allí en México, cuando me llaman, oye Juan Carlos, tenemos este tema por aquí, acaba de pasar esto con esta chica por allá, y es cuando les brindamos la asesoría. Pero bueno, aparte de eso, pues estamos ayudando a los paisanos mexicanos ya desde hace bastante tiempo en España. Además, sitio donde estamos de moda bastante nosotros, los mexicanos y los latinos en general. Tú dices que es el Miami de Me gusta Europa. decirlo, me gusta decir que somos el nuevo Miami, Madrid, porque además ya lo ves, tú vas caminando por Velázquez, vas caminando por La Gasca, y no paras de escuchar acentos de Monterrey, acentos de Medellín. Estamos triunfando en América Latina, y creo que es un momento muy bueno, porque en Madrid se nos trata muy bien y en España en general nos quieren. Somos queridos, y las oportunidades que tenemos como latinoamericanos para eventualmente hacernos españoles allí, y las oportunidades de inversión y de trabajo para los latinoamericanos están muy bien. Es un buen momento. Yo siempre les digo que a nosotros los latinos es fundamental el servicio al cliente, el customer service. Nos queremos sentir en una nueva sociedad que somos bienvenidos y aceptados. Cuando notamos cierta renuencia a eso, esa puede ser la decisión, aunque tengamos mucha rentabilidad y aunque nuestro negocio pueda ser muy fructífero, porque aquí la gente nos gusta ir a España, pero con la familia, ¿no? En ocasiones incluso nos gusta como lugar para vivir, y creo que esa parte es bien importante lo que dices, que ahora me decías tú que en los restaurantes, ¿no?, escuchan un acento mexicano o latinoamericano,
y va la gente, ¿no? Porque ahora también los que nos escuchan y que han ido a España saben que típicamente no se deja propina, ¿no? Sí, en España no se utiliza la propina, está en desuso o realmente nunca se ha usado. Y los mexicanos, en cuanto detectamos un buen servicio, somos agradecidos y normalmente damos una propina. Entonces estamos exportando esta nueva moda allá y cuando una persona en una hostelería detecta que somos latinoamericanos, pues siempre se acercan porque ya saben que vamos a dejar una propina. Sí, es verdad. ¿Por qué vamos a recurrir contigo o tendríamos que recurrir contigo si estamos queriendo migrar hacia España? ¿Qué casos nos puedes contar de todo, ¿no? Porque le decíamos hace un momento, un seguro de vida lo tienes justo para las circunstancias complejas. Yo, si tuviera un problema, quisiera tenerte a ti para poderte llamar sábado o domingo, porque además hay otra cosa, o a deshoras, que en España, pues típicamente se usa un horario y fuera de ahí la gente no da el extra como estamos acostumbrados los latinos. A mí lo que me encanta de tu perfil es de que eres mexicano y español, que tienes la audacia mexicana para poder resolver un problema. Yo siempre les digo que a mí una de las palabras que más me molesta es cuando dicen no se puede, ¿no? Sí. A mí como que me reta, ¿no? Como que hay algo dentro que me hierve y dicen, ¿cómo? Ah, que no se puede. Pues que se puede, ¿no? Ayer conocimos, ahora que estuvimos en Bogotá, a alguien que decía lo mismo, muy competidor. Y esa parte de ambición la tenemos nosotros cuando vamos a esa sociedad, pero es verdad que allá las cosas corren con calma, ¿no? Recuerdo que he estado organizando varias misiones de negocio y lo hago a veces como lo hago en Estados Unidos y en México y en América Latina. En un desayuno hago mis presentaciones, aprovecho a desayunar y aprovecho a escuchar varias presentaciones y ponentes, pero yo cuando voy allá dice la gente, a ver, yo quiero comer, ¿no? No me estés hablando de negocios entre la comida, ¿no? Quiero saber algo más de ti, que el público sepa más de ti. ¿Quién es Juan Carlos Lois? Porque dice que la gente más que contratar un abogado o un despacho, que tú formas parte de un despacho también muy, muy importante, con presencia en muchas partes, a quien está contratando en realidad es a la persona. ¿Quién es Juan Carlos Lois? Bueno, pues la verdad es que no me gusta mucho hablar de mí, pero esta pregunta viene al dedo. Y yo hoy por hoy soy un solucionador. Lo que hago es decirte cómo sí. Lo que me estás diciendo justo ahora de que te dicen cómo no se puede hacer o que no se puede hacer, a mí lo que me gusta es decirte cómo lo hacemos, es decir, con imaginación, a veces con recursos, a veces viéndole la forma, cómo hacerlo. Si tú tienes un objetivo, lo que me gusta es solucionarlo y decirte cómo cumplir ese objetivo. A lo mejor tardamos más tiempo, a lo mejor vamos por otro camino diferente al que tú tenías pensado, pero lo que yo quiero es llevarte, en este caso, a España y decirte cómo llevarte a ti, cómo llevarte a tu esposa, cómo llevarte a tus hijos. Y si eres valiente, pues cómo llevarte incluso a tu suegra, ¿no? Si te los quieres llevar, yo me encargo de hacerlo y me gustaría definirme como eso, como un solucionador. En sentido estricto, lo que soy es un abogado de extranjería, aunque suena más bonito decir abogado de movilidad internacional, ¿no? Que queda mejor. Pero sí, lo que me enfoco es en buscar una solución migratoria para aquellas personas que tienen su sueño o su objetivo en la vida, trasladarse a vivir a España, eventualmente a Europa, y luego convertirse en ciudadanos europeos de pleno derecho. Esa es, yo creo que una definición que me gustaría pensar que se adapta a mi perfil. Ahora, tú eres extranjero en España, aunque ya eres español, desde luego por tu padre, por sangre, que es español, pero cuéntame tu historia. ¿Por qué terminaste en España? ¿Por qué escogiste España como el lugar para tu familia, para ti y tu familia? ¿Y cuáles serían así como que algunas pistas que nos den para conocerte mejor, ¿no? Sí, sobre todo porque como ya me tocó recorrer ese caminito a mí, me gusta ayudar a la gente a que lo recorran, pero ya con el apoyo de alguien que ha tenido que hacerlo desde chavo. Porque yo en mi caso me emigré a España con 14 años. Siempre tuve la inquietud desde muy chico, en cuanto tenía el pasaporte español, de decir, oye, yo me quiero ir a España. Me quiero ir a vivir allí, ¿cómo le hago? Y en cuanto cumplí los 14 años, le dije, papá, ahora sí es el momento, ya me quiero ir. Y siempre tenía esa curiosidad. En cuanto llegué, me enamoré de España. Siempre me ha gustado mucho vivir en Salamanca, vivir en Galicia, vivir en Palma de Mallorca, ahora vivir en Madrid. Y bueno, en México yo viví en muchos sitios, viví en Acapulco, viví en Cuernavaca, viví en Poza Rica, viví en Pachuca, viví en Puebla muchos años, pero en cuanto llegué allí, y sin decir que es mejor o peor, porque la verdad es que nuestro país, México, es muy bonito y su gente es otra onda, pero España te enamora y es muy difícil que te suelte.
Entonces quisiera ayudar a otros a que ese sueño que tienen de vivir en España, pues lo consigan. Claro, tú estudiaste Derecho en la Universidad de Salamanca. En Salamanca, sí, yo estudié, de hecho, parte de la secundaria en España y parte todo el bachillerato completo allá, la prepa, y luego hice la universidad en la Universidad de Salamanca. Ahí ya me metí a Derecho. Obviamente, cuando tú te metes a estudiar Derecho, no estás pensando, me voy a dedicar a tramitar permisos de extranjería, es mi pasión, tramitar un visado, ¿cómo soñaría en hacer temas de movilidad internacional? Tú te metes a Derecho pensando, voy a ir a juicio, voy a defender pleitos, voy a ir a pelearme con los jueces, y es lo que te apasiona. Y realmente al tema de la movilidad internacional llegué más por casualidad, por coincidencias del destino, que por otra cosa. Será la circunstancia de que yo vuelvo a Madrid en el año 2015 a trabajar dentro de la Embajada de México, en una parte que lleva más temas jurídicos de cooperación internacional con España. Y cuando acaba el periodo del mandato presidencial, mucha gente en esa transición, que no sabrían si se iban a quedar a vivir en España o no, si se iban a quedar en el puesto, pues muchos sí deciden, oye, pues yo me quiero quedar en España. O sea, me ha gustado mucho el tiempo que he estado aquí, mis hijos ya se adaptaron al colegio, mi esposa ya tiene sus amigas acá. ¿Cómo nos quedamos? Y como yo era abogado, pues recurrían a mí y en ese momento yo no había hecho ningún tipo de permiso más allá pues de mi trámite del de mi esposa y a lo mejor los de mis hijos, pero nunca no me había dedicado profesionalmente al tema de la movilidad internacional. Y fui viendo que el panorama migratorio español era un panorama muy amigable, que tenías una gran variedad de tipos de permisos de residencia, pero no sabías muy bien a cuál aplicabas. Oye, me voy por el de estudiante, me voy el de investigador, me voy al de altamente cualificado. Oye, tengo una casa aquí, ¿cómo le hago? Entonces empezamos a ver perfiles de a lo mejor personas que trabajaban allí, que querían quedarse. Oye, pues mira, vamos a ponerte una de emprendedor, vamos a hacerte a ti una de trabajo. Y a partir de allí fue que me empecé a meter más ya en el tema de la movilidad internacional, que resultó ser pues bastante amigable y además satisfactorio, porque acabas cambiando la vida de las familias. Te das cuenta cuando le dices a Gustavo, cuando le dices a Arturo, oye, felicidades, ya te concedieron tu permiso de residencia, ya lo tienes por 3 años, oye, ya le acaban de dar la nacionalidad a tu esposa, pues la satisfacción que les da saber que pueden empezar o seguir con ese capítulo en su vida de España. Te comparto algo, a mí también es lo que más me provoca placer. Hay muchas cosas que se hablan de la felicidad, pero la verdad es de que la felicidad genuina y la que trasciende más es cuando ves que lo que tú haces es útil, ¿no? Los que somos papás y sentimos que nuestro rol tiene que ver, impacta en nuestros hijos, en nuestra esposa y demás, eso como que deja placer. Y en el caso de nuestros clientes, pues es ver que se terminó el proceso con el que iniciaron, ¿no? Tú me decías mucho también el porcentaje de éxito que ustedes manejan, ¿no? Que tú incluso a veces hay los honorarios a éxito, ¿no? Estás tan seguro que siguiendo el proceso y lo puede conseguir, pueden obtener la famosa visa, ¿no? Claro, a mí no me gusta agarrar casos que sean imposibles, aunque sí me gusta agarrar casos que sean un reto. Pero si yo de plano veo que el perfil pues, no nos da, aunque normalmente siempre nos va a dar, es muy difícil que yo te diga, no se puede. Pero si yo lo tomo, mi compromiso ya es personal con esa persona. Yo, hasta que no tenga ya su permiso de residencia en la mano, normalmente no cobro honorarios, salvo las nacionalidades que a lo mejor van por otra vía, que tardan mucho. En general es, oye, Pepito, aquí está tu permiso de residencia. Es ahora cuando ya le hago la factura, pero en ese momento se hace. Pero ¿cuáles serían las causas, razones por las cuales alguien mejor ni toque la puerta del abogado extranjero? No nada más tú, cualquiera. Dice, ¿sabes que si tienes estos...? No hay nada. Yo creo que todos pueden tocar la puerta del abogado de extranjería, se va a estudiar su caso y vamos a decirle cómo no. A ver, incluso perfiles conflictivos donde tenemos, pues yo que sé, algún antecedente penal, algún antecedente policial, se pueden solucionar. Entonces yo no diría a nadie, no preguntes. O sea, sentarte a hablar conmigo, con un abogado de extranjería, con algún compañero, para ver si se puede hacer, creo que no pierdes nada por hacerlo. En general, 99,9% de las personas van a tener una solución migratoria adecuada hasta irse a estudiar inglés a Madrid, ¿por qué no? Siempre va a haber alguna manera de meter. Oye, hablando de eso, que tenemos ahora muchos vuelos directos a Madrid, me he ido yo en los vuelos y todos van llenos. Muchos estudiantes. Tuvimos una reunión ahora en la Embajada de México y nos decía datos actualizados, que no es Estados Unidos el destino número 1 de estudiantes mexicanos en este caso, sino es España. Entonces hay una cantidad de España. Yo mismo estuve estudiando el máster en gestión pública en la Universidad Complutense de Madrid
Y sí había mexicanos, pero te tengo que reconocer que se batallaba para conseguir tortillas, ¿no? Yo recuerdo algún estudiante por ahí que hacía tortillas pues, para un poco para pagar algo de la escuela, su manutención. Pero ahora que hemos venido platicando en esta gira que hemos hecho por Sudamérica, tú y yo, y que ahora estamos haciendo en México, que ahora ya hay más tortillerías, ya encuentras restaurantes, y aún así es difícil encontrar algunas cosas para los mexicanos. Pero es verdad que ahora está un boom muy fuerte de estudiantes que también necesitan un soft landing, por cierto. No vamos a profundizar mucho en este episodio, tanto en las visas de estudiantes, pero que sepas que también es algo que un abogado de extranjería, con algún consejo clave que puede parecer sencillo, recordemos la moraleja, ¿no? de aquel mecánico que le dio un servicio a un cliente y que está muy complejo resolver el problema. Ya había agotado por todos lados soluciones y llega con un mecánico, investiga y aprieta un tornillo y le dice y le cobra pues una cantidad importante de dinero y dice, ¿tanto por nada más apretar el tornillo? Y dice, no es por eso, sino por saber qué tornillo había que apretar. Y ese es el know-how que tú tienes. Yo tengo que reconocer algo, Juan Carlos, que aquel que se va, como decimos a la libre, al borras, decimos los mexicanos a la mexicana, sin asesorarse, ya estando allá a ver qué sucede, deja abrir una cuenta de banco en España, es un dolor de cabeza. No es fácil la sociedad española, es una sociedad de contactos, eso es lo que yo siento, yo habiendo vivido también allá, sin embargo, tú haces parecer que las cosas son fáciles. Ahora que te he estado escuchando en todas las presentaciones que hacemos en la gira, la verdad es de que cualquiera diría, ¿por qué no estar en España? ¿Por qué no disfrutar España si migratoriamente tenemos opciones? Pero la verdad es de que tiene su chiste, su gracia. Tiene su chiste, Arturo, tiene su chiste. Y siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo llegué a España con 14 años, lo primero que hice fue meterme a un bar. Y ahí en ese bar pedí, yo ahí con mi inocencia, chavo, pues llegué a un bar y dije, perdone, ¿me puede regalar un jugo de durazno? Recuerdo que la respuesta al camarero, que es la primera persona con la que yo interactúo, fue, aquí no se regala nada, y no se dice jugo, se dice zumo, y no se dice durazno, se dice melocotón. Claro, yo me di la vuelta y con las ganas de irme con mi papá y decir, oye, papá, siempre no, al final sí me quiero regresar a México porque no me hallo. Luego ya vi que no, que era una forma de ser que a lo mejor nos puede chocar a nosotros como latinos, que somos más suaves, que tenemos otro tipo de interacciones. Y luego ves que no, que ese camarero, cuando necesites algo, va a estar allí para ayudarte, pero tienes que saber cómo tratarlos. Entonces, a mí me gusta ayudarles, lo que decías es muy importante. Madrid es la ciudad que más estudiantes extranjeros recibe de toda Europa. Solo tiene 5 funcionarios en Madrid, por ejemplo, para resolver todos los permisos, y hablamos de trámites que pueden ser muy largos y que si marcas una casilla mal en un formulario, de repente te puedes quedar irregular. Oye, que te metiste a unos estudios que no son válidos, también te puedes quedar irregular. Entonces conviene siempre tener una asesoría, aunque sea muy puntual, para revisar tu caso y para llevarte de la mano. Oye, que sepas que a lo mejor en este banco no vas a poder conseguir abrir una cuenta, pero hay este otro que sí, que además les interesa abrirte la cuenta, darte un seguro médico que va a cumplir con tu trámite de extranjería. Oye, tema de buscar piso, pues a lo mejor no busques aquí, busca acá. Entonces, tienes vías siempre para hacerlo. La cosa es, pues, saber qué puertas tocar, qué tornillos apretar, o que alguien te diga, pues, por dónde tienes que hacerlo. Entonces, por ese lado, sí me gusta hacer una especie de, no de traductor, porque nos entendemos, hablamos castellano, pero a lo mejor sí decirles, no te sientas, no es contigo. Claro. Son así, son muy buena gente, simplemente que te cuesta un poco adaptarte. Como el caso que platicábamos anoche, ¿no? Del estudiante que no identificó, que no le selló migración su pasaporte y que lo pudo haber metido en un problema irregular su estancia allá, ¿no? Un tema sencillo que tú alcanzaste a orientar a tu... Sí, la verdad es que hay muchas particularidades, muchas formalidades jurídicas que se nos escapan a nosotros. Más, estamos pasando de continente, llegamos allá, ya tienes las cosas más o menos hechas, tienes tu visado, tienes todo, pues llegas allá y ya no le das más seguimiento. Y luego te enteras de que efectivamente no haber hecho este otro trámite, no haberte sellado el pasaporte, no haber marcado la casilla que correspondía en el formulario, puede tener consecuencias graves a largo plazo. Cuando tú ya te encuentres más que adaptado allí y digas, oye, pues quiero renovar mi permiso porque me quiero quedar. Oye, me quiero quedar en España, me ofrecieron chamba. Entonces yo reviso y digo, oye, pues nunca hiciste el trámite de huellas, nunca hiciste el trámite de tal. Y a lo mejor sus expectativas se ven modificadas y tenemos que pasar a un plan B, cuando si lo hubieras hecho bien desde el inicio,
tendrías el caminito ya directo para llegar a tu objetivo. Sí, en esta labor de encontrador que hacemos en Binational Link, de ir encontrando el especialista adecuado, y esta frase, aprovecho para decirlo, lo digo mucho, por si en otro episodio me escuchan decirlo, bueno, pues es que es un sello de ADN, que a quien se lo escuché primero fue a mi padre, en paz descanse, que era académico, se metía a investigar conceptos, y entonces decía él, oye, yo no necesito, se metía al Google cuando iniciaba, no necesito un buscador, necesito un encontrador. A ver, encontrar a alguien en España que te atienda como latino, pero que tenga la eficacia, el profesionalismo, la certificación para ejercer como español, es muy difícil de encontrar. Y esa es la parte que a mí me encanta decirles también allá cuando llega el latino y no nos atienden bien. Oye, al latino nos gusta un poco el apapacho, el sentirnos bien, acogedor. Si ustedes cumplen con eso y un poquito enseñando del servicio al cliente cómo deben atendernos, nosotros nos tienen en la bolsa, no nos fallen, que nos cumplan. Otra cosa, ¿por qué ir a España? Pues el Estado de Derecho, ¿no? O sea, ¿por qué la gente migraría de estos países que tenemos en América Latina tan preciosos, que estuvimos ahora en Medellín, en Bogotá, que hemos estado también en Santiago de Chile haciendo estas presentaciones? ¿Por qué migrar si no fuera porque hay dos amenazas que son fundamentales para nosotros que tenemos que proteger? Pues nuestra vida, por temas de inseguridad, de incertidumbre, y nuestro patrimonio. ¿Hay un Estado de Derecho en España para proteger nuestra seguridad? Sí, la verdad es que mi chamba se hace muy fácil cuando tengo que ver la parte de por qué España, ¿no? O por qué Madrid. Porque Madrid se vende solo. Madrid y España se venden solos. El esfuerzo que yo tengo que realizar por decir por qué España, ni siquiera me toca hacerlo. Es un esfuerzo que ya ha hecho la persona que ha visitado España o que ha escuchado de España, porque en cuanto estás allí, ya te das cuenta, oye, me quiero quedar a vivir. Tengo muchos casos de turistas que visitando España, a lo mejor que están planeando estar allí 10 días, 20 días, lo ven con su familia y de repente dicen, oye, ¿y si nos venimos para acá? De tanto que les gusta. Pero claro, todo eso viene acompañado de lo que mencionas, una seguridad jurídica muy buena, que sabes que no te van a cambiar las reglas del juego a mitad del juego, un tema de, obviamente, de, ¿cómo lo llamamos? Cuando tenemos, bueno, el tema de la sanidad pública, cuando tenemos unas calles seguras, unas calles bonitas, cuando no se te ponchan las llantas cada semana y tienes que estar yendo a un talachero para que te la reparen porque ya no aguanta, cuando sabes que si le pasa algo a tu hija o a tu hijo, los van a atender y no van a preguntar después, pero que sabes que la prioridad es el tema de, bueno, el estado de bienestar. Cuando tú puedes decir ya no solamente un estado de derecho, sino que es un estado de bienestar que se preocupa no solamente por la salud, sino incluso por la felicidad de las personas. Oye, ver cómo se les amplían los derechos y ver por qué te sientas protegido. Me pasa con muchos paisanos, hace no tanto, de hecho, una familia de gente de aquí, estaban por la noche caminando, salimos a tomar algo y a eso de las 4 de la mañana yo veo que una de las personas, una señora estaba llorando. Digo, ¿pero por qué lloras? Me dice, es que me emociona darme cuenta que estoy a las 4 de la mañana caminando por la calle sin tener ningún tipo de temor y con mis hijos pequeños al lado, o sea, sabiendo que, o sea, que no nos va a pasar nada. Y quisiera darle esto a mi familia yo también. Entonces, y estábamos hablando justamente de cómo traerles con un tipo de residencia que se llama no lucrativa a España. Felizmente ya estamos viendo cómo encajarlo y todo va a ir muy bien. Pero es un ejemplo de lo que es España, que ya no tienes que venderlo, se vende solo. Sí, dicen que la felicidad está vinculada a la paz que uno sienta. Y sin duda uno cuando va a estos lugares se siente lastimosamente más en paz que en el propio país de uno. Pero si podemos tener ambas cosas, sin quemar naves, como se dice, disfrutar nuestro país de origen, pero además darle oportunidad de calidad de vida a nuestra familia, pues sería excelente. La Golden Visa, a ver, se ha escuchado mucho de eso. Se dice que a lo mejor ya puede estar cerrándose, ya Portugal la limitó, hay un anuncio de ya no serlo. ¿Qué características, requisitos puede uno aplicar la Golden Visa? Porque además la Golden Visa te puede llevar a la nacionalidad española. Correcto, sí. La verdad es que cuando me invitaste a esta gira, que es por Colombia, por México y a lo mejor ampliarla un poquito más, dije, es el momento de hacerlo, porque justamente se está hablando ya de cómo limitarla o incluso de eliminarla. Entonces estamos pues en el último jalón de haber la gente que tenía pensado invertir en España, hacerlo. Entonces cuando me dijiste, oye Juan Carlos, vamos a estar en estas ciudades, pues dije, es momento también de apuntarnos. Cerró el deal
que mi suegra avisase que iba a visitar Madrid. Fue cuando dije, Es igual el es el momento yo de poner un poquito de distancia por allá y nos cruzamos. Claro, Nada, claro. Es una broma por mi suegra, que la quiero mucho. Pero bueno, aprovechamos y sí es verdad, Portugal ha limitado. En Portugal teníamos la circunstancia de que era la mitad. Estábamos hablando de 250.000 euros en un bien inmueble, mientras que en España son 500.000, pero ha tenido un efecto ya malo sobre la economía local, la Golden Visa, que se supone que es para llevar patrimonio, porque ha encarecido mucho la vivienda en ciudades como Lisboa o Porto. Entonces la han eliminado y en España está pasando un poco lo mismo. Están viendo como muchos nosotros latinos vamos allí, compramos casas, reformamos y empezamos a alquilarlas a estudiantes, empezamos a hacerlas Airbnb y ya no tiene tanto sentido como antes, cuando había un parque inmobiliario que no se vendía, que tenían que sacar como fuera y dijeron, bueno, vamos a hacer la Golden Visa para que la gente invierta y se lleve. Entonces, lo que sí es verdad, lo que comentabas antes, es que hay una gran seguridad jurídica. Entonces, incluso si llegan a quitar este instrumento de la Golden Visa, es algo que se va a mantener para todos aquellos que lo hayan pedido antes. Y la Golden Visa, pues, realmente es sencillo. Es, si tú inviertes en España, en propiedades, por un valor superior a 500.000 euros, puede ser en una propiedad, en 2 propiedades, en un piso y además en la plaza de estacionamiento, o en un terreno y en un local comercial. O sea que entre todo, junte 500,000 euros. 500.000 euros directos menos. sin hipotecas. Sin hipotecas. Te puedes comprar una casa de más de ese valor, lo que sea, una casa de 800.000 euros, y hipotecar 300.000, pero tú tienes que dejar libres de impuestos y de todo. Tiene que entrar a España 500.000 euros. Ese es el tipo básico. Oye, una inversión en un bien inmueble. Y además es el más querido, el más popular, por el tema de que tienes una propiedad que sabes que es una inversión a largo plazo, que siempre te va a estar reportando utilidad en caso de que la explotes, o en el caso de tenerla allí, sabes, tengo una casa en Madrid, sabes que su valor difícilmente va a bajar, si se adapta va a ser muy poquito. Pero también hay otras fórmulas. Puedes invertir en un fondo de inversión, puedes invertir en una empresa española, puedes invertir en acciones cotizadas, puedes invertir en deuda pública española, incluso en un proyecto de interés general. Tienes muchas vías de inversión. Sí que es verdad que la más sencilla, entre comillas, suele ser pues una o varias propiedades. Entonces, si tú cumples ese requisito, puedes hacer la Golden Visa, que tiene grandes ventajas. No solamente puedes vivir y trabajar allí, sino, como tú dices, a los 2 años de vivir legalmente en España, puedes optar por el pasaporte europeo. Un pasaporte que es, hoy por hoy, el tercer más poderoso pasaporte del mundo. Te abre las puertas de muchos países sin necesidad de tener visado. Mismo Estados Unidos. Si vas a Estados Unidos como español, ya no te piden el visado y además te abre las puertas de toda Europa. Te sale una oportunidad de negocios en Alemania, te quieres ir a estudiar a Bélgica, lo que tú quieras, quieres quedarte a vivir en la Toscana italiana un año para encontrarte a ti mismo, lo puedes hacer sin limitaciones. De ahí que España sea la puerta para Europa, no solamente en el sentido empresarial, que también lo es, sino también en el sentido de la vida personal. Claro, ya tendrías un pasaporte europeo que le abre todas las posibilidades a tus hijos, a ti mismo, para poder ejercer en toda Europa, ya con el pasaporte español, que es uno de los pasaportes que tú lo sueles decir también, más poderosos del mundo, ¿no? Te abre más puertas que ningún otro, ¿no? Sí, el tercero más poderoso del mundo, seguido por creo que el italiano y otro más, pero vamos, salvo que te quieras ir a vivir a un país que no tenga mucha relación con España, que sea muy complicado, lo normal será que no tengas ningún problema en ningún país del mundo con ese pasaporte. Además, compatible con el mexicano, compatible con el colombiano, compatible con el ecuatoriano, por la estrecha relación histórica que existe entre España y los países latinoamericanos, incluso excolonias como Filipinas, nos reducen mucho el tiempo. En lugar de tener que esperar 10 años como el resto de personas, solo nos piden 2 años y además es compatible con nuestro pasaporte. Entonces tú tienes un pasaporte mexicano y un pasaporte español y son perfectamente compatibles entre sí. No tienes que renunciar a uno de ellos para poder seguir, para tener el otro. Así que tú puedes seguir siendo mexicano. La Golden Visa española es muy solicitada porque te da lo mejor de ambos mundos. Te da, por un lado, invertir en bienes raíces, que estás recibiendo rentabilidad. Algunos incluso usan esa casa como segunda casa, y el resto del año se van un mes a España de vacaciones, en verano, en la fecha que sea, y el resto por Airbnb. Entonces tiene la oportunidad de obtener rentabilidad, y mientras ese dinero esté invertido en el bien raíz, tú tienes autorizada la Golden Visa. Es correcto, ¿no? Y por otro lado te da la Golden Visa, mal llamada Golden Visa, la verdad es de que popularmente se dice así, pero la ley dice visa de inversores, ¿no? Residencia para inversores, en este caso para bienes inmuebles,
y no es una tarjeta dorada, como me preguntaban unos paisanos de Monterrey. Oye, pues esto no es No Golden, brilla. no brilla, pensando que era un American Express. Pero sí, es simplemente, oye, ya compré, aquí está la escritura de compraventa, aquí está el registro de la propiedad. Aplicas, es un proceso relativamente sencillo, porque lo hacemos nosotros como abogados, a través de una plataforma especial que tiene el gobierno español. Oye, pues aquí está el pasaporte, está aquí como turista, está legalmente, no tienes que hacerlo en el consulado, puedes ir allá como turista y hacerlo como turista. Y en 20 días hábiles, es decir, en menos de un mes, estás recibiendo tu residencia para ti y para tu familia. Entonces, 20 días hábiles que tienen otra cosa, que es la afirmativa ficta, el tema de que si la negativa ficta, que si no te resuelven en 20 días hábiles, está resuelto favorable. Quiero decir que ya ni siquiera se están cumpliendo estos plazos. En España, hoy por hoy, estoy presentando residencias los viernes y el día martes o miércoles me están resolviendo con las concesiones. Wow. Están dándose muchísima prisa y eso creo que obedece también al tema de que, bueno, es el último jalón, vamos a sacarlo rápido, en previsión de que esto se vaya a acabar a lo mejor el año que viene. Que quiero decir, no hay una propuesta de ley, simplemente son voces que cada vez se alzan más, son artículos de prensa que cada vez salen más, es el gobierno español diciendo que es su intención de hacerlo en un futuro. Hoy por hoy el gobierno español todavía ni siquiera se ha formado, porque estamos ahí entre medias de una investidura que no se pudo hacer y que parece que se hará ahora, pero una vez que eso ocurra, posiblemente pasarán primero las leyes más prioritarias y eventualmente a medio o largo plazo acabe saliendo esta propuesta para bien eliminarla o bien limitarla. Oye, ya no van a ser 500, va a ser 1.000.000 o va a ser como hizo Portugal. Puedes hacerlo, pero no en Madrid. Hazlo en sitios donde a lo mejor sea más necesario sacar ese parque inmobiliario que se quedó rezagado. Y hay otra particularidad que tiene la aplicación de esta llamada Golden Visa española, que es la que la puedes aplicar ya sea en el consulado o embajada de España en algún país de América Latina, o bien lo puedes hacer cuando entras como turista, que eso me parece algo que no todos saben, es decir, entras dentro del periodo autorizado, poder hacer el cambio de estatus, ¿esa es la manera de llamarle? Sí, es decir, tú estás allí como turista. He tenido casos de gente que va de visita de turista, planeando estar allí pues los 3 meses que tiene, como latinoamericano, 90 días, que puedes estar allí sin visado. Y en esos 90 días dice, me quiero quedar, hablan conmigo, les digo, oye, pues la Golden Visa, lo ven bien, hacen visitas a las propiedades en esos 90 días, obtienen el NIE, que es un número que tienen que tener a efectos fiscales para poder comprar la vivienda, compran la vivienda y piden la Golden Visa y aún les queda parte de esos 90 días. Es un proceso que puedes hacer desde allí sin tener que estar lidiando con el consulado, con citas, con entrevistas, con temas, sino que todo desde allí, desde España, y en menos de ese plazo que tienes como turista, lo puedes hacer sin problema. De hecho, es bastante habitual y estamos trabajando mucho con ese tipo de clientes. No nos va a dar el tiempo para entrar a todos los detalles. Sin embargo, quiero que cerremos con otra visa muy popular, que es la visa de nómada digital, que también se puso también, pues de llamarle de una manera de moda después de la pandemia, para todos aquellos que son freelance y que quieren también migrar y vivir en España. Platícanos un poco de la nómada digital. Van a quedar algunas cosas en el tintero. Sí me gustaría que no termináramos este episodio sin contar la nómada digital. Claro. La nómada digital, que de hecho tampoco se conoce así, Digital Nomad, pero realmente se llama Permiso de Residencia para Trabajadores Internacionales en Remoto. Y es la respuesta que tiene el gobierno a una necesidad que estaba ahí ya desde hace muchísimo tiempo y que no tenía un encaje migratorio concreto. Cuando tú decías, oye, yo me quiero ir a España, pero yo quiero seguir con mi chamba de Estados Unidos o con mi chamba de México. O sea, ¿cómo le hago? Tú decías, oye, no puedo pedir la no lucrativa porque la no lucrativa es incompatible con un trabajo. Y no puedo pedir la residencia como freelance, como trabajador por cuenta propia, porque necesito tener clientes en España y no estoy allí para tener clientes. Entonces, si pedías una, la denegaban por una razón y si pedías la otra, entonces no tenías un encaje. Entonces, al final tú decías, tenías que recurrir a decir, no, yo voy a ir con la no lucrativa, pero voy a tener que suspender mi chamba por un año y luego ya veo allí cómo le hago. Pues ahora el gobierno español, acelerado un poco por cómo se dio cuenta de que en la pandemia de que había otro tipo de profesionales y de que sí podíamos trabajar en remoto, de que ellos mismos trabajaban en remoto, que se puede hacer. Vamos a sacarlo a imitación de otros países europeos que lo hicieron, ¿cómo lo encajamos? Y han dicho, bueno, vamos a sacar esta residencia para trabajador en remoto, que tiene 2 modalidades, pero quizás la más atractiva es para aquellos que son los freelance, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores en remoto que no son empleados, porque tenemos la vía para hacerlo para empleados, pero es quizás un poquito más compleja, aunque es viable, pero sí que tiene alguna particularidad un poquito
pues más trámites burocráticos para la empresa que te va a tener allá, pero si eres freelance, si eres un profesional independiente, pues como Arturo, como Juan Carlos, y quieres irte a España a seguir haciéndolo en remoto, se puede hacer. Lo que te dice la ley es, oye, demuéstrame o bien que eres profesionista independiente, a través de un título, o demuéstrame que tienes cierta experiencia haciendo lo que haces. Demuéstrame además que superas cierta cantidad de ingresos anuales, que estamos hablando de en torno a los 30.000 euros, que sería el doble del salario mínimo en España, que son 15.000 euros. Demuéstrame que puedes hacer tu trabajo en remoto, o sea, no me digas ahora que eres fontanero y que vas a estar allá, porque no, pues no se puede nomás. Y dime que tus clientes principales te permiten hacerlo en remoto. Estos básicamente los requisitos. Si tú cumples estos requisitos, puedes hacer este permiso que tiene la misma particularidad que la anterior, que la Golden Visa, que puedes hacerlo desde España como turista si te llevas todo el paquete de armado. Normalmente nosotros tenemos una cita con el cliente, le hacemos, oye, pues tienes que traerme esto, esto, esto y esto, organizamos la visita a España y en cuanto llega en la primera semana presentamos por internet el trámite y antes de que transcurran sus 90 días ya tiene su permiso de trabajador internacional en remoto. Estoy ayudando ahora a arquitectos, a compositores de música, estoy teniendo muchos tipos de perfiles de consultores que ya hacían esto, pero en México, oye, pues yo vivo en San Miguel de Allende y mi empresa está en Estados Unidos, me contrata para hacerle pues un estudio de mercado, esta otra me contrata para hacerle un análisis de esto, y ahora quiero hacerlo, pero no en San Miguel de Allende, quiero irme un año con mi esposa, o quiero irme con mi hijo, porque justamente cuando yo estudiaba allá, mi hijo nació en España y quiero aprovechar para sacarle su nacionalidad. Entonces, ¿cómo le hago? Digo, oye, pues mira, tu perfil va muy bien para Digital Nomad, vamos a estudiar tu caso, cuéntame un poquito, lo organizamos, llega a España, presentamos y a los 20 días hábiles ya tienen su residencia. Wow, pues este camino no se ha anunciado tanto, y si nos están escuchando, no es algo que se esté promoviendo tanto, sin embargo ya existe el canal, aprovechenlo, aquellos que facturan, porque yo sé que hay algunos freelance que facturan como persona moral o persona jurídica y como persona física con actividad empresarial. En este caso es facturar como persona física con actividad empresarial, lo que típicamente va a contar. Pero se puede más. adaptar, es decir, si tú tienes la necesidad de venir a España, eventualmente se puede cambiar tu figura en México, porque lo que te piden es que lleves haciendo esto por 3 meses. Entonces, a veces tienes margen para adaptarte a la situación y decir, oye, llevo haciendo esto 3 años de esta manera, vamos a moverlo. Y además España se está adaptando bien. España ya sabe que hay personas físicas que operamos con empresas y que tienen que adaptarse. Entonces, recientemente tuve un caso de una persona que tiene una tienda de bicicletas en Veracruz y que la gestiona en remoto y no lo hace a través de él, persona física, sino que lo hace a través de él, persona moral. Bueno, pues España lo supo entender. Lo supimos explicar, lo supieron entender y entonces lo adaptaron allí y hoy pues ya él está en Tarragona con su familia montando otra tienda de bicicletas allá, pero gestionando también su tienda de bicicletas en Jalapa y en Veracruz. Así que él ya es un digital nomad, pese a que su negocio parece un poquito más tradicional, ¿no? Que dirías, oye, pues tienes que estar en la tienda, tienes que estar allí, no, porque él los gestiona, sus eventos, gestiona las cuentas, gestiona todo en remoto y lo puede hacer. Entonces es una muy buena vía. Si cumples estos requisitos básicos, estaría muy bien estudiarlo porque se puede armar. Empresario latinoamericano, si no tienes pasaporte español, no tienes una visa para España, te estás perdiendo una buena oportunidad porque no es tan complejo para nosotros. Hazlo, te recomendamos que nos busques también en nuestras redes sociales y que podamos profundizar en tu caso en particular. La idea es hacer un traje a la medida que te quede a ti, que pueda dar una solución de calidad de vida a tu familia, y muchos de nuestros clientes se sienten muy contentos porque tienen como un seguro. Más vale tener el pasaporte y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Acompáñenos ahora a la misión de negocios que vamos a tener del 21 al 24 de noviembre a España. Es una gran oportunidad porque cuando vamos en misión de negocios se nos abren más puertas que cuando uno va en lo individual. Así que han sido muy exitosas, la gente se viene con mucho valor agregado, listo para tomar decisiones para ello. Juan Carlos, va a ser un placer saludarte de nuevo allá en Madrid. Gracias por esta apertura de información que estás dando, muy valiosa, y que estoy seguro que estás dando muchas soluciones a muchas familias que estaban buscando sentirse más tranquilas, más seguras, más en paz, y qué mejor hacerlo en la madre patria. Muchas gracias, Arturo. Gracias.